Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal, y que viene a colación de uno de los últimos webinars que hemos emitido en este canal sobre el fin de una era, el fin de la era de Universal Analytics. Pues bien, en este webinar vamos a aprovechar para repasar qué ha ocurrido y también para ofreceros algunas soluciones que podéis aplicar ya para migrar vuestras propiedades de Universal Analytics, Google Analytics 3, a Google Analytics 4. A por ello. He pensado que creo que la mejor manera de comenzar esta charla es poniendo en contexto de dónde venimos y a dónde vamos. Porque, fijaros, a mí mismo en su momento me costó entender que era GA4, que era Google Analytics 4. Primero, porque yo nunca había ido a hablar de GA3, ni GA2, ni GA1. De hecho, es un concepto extraño, ¿no? Porque se empezó a hablar de él, de GA4, sin haber hablado realmente de las anteriores versiones. La versión GA3, la anterior, la que va a morir, yo nunca la he llamado GA3, ¿no? Se llamaba realmente Universal Analytics. Yo siempre la he llamado Universal Analytics. Pero bueno, si nos vamos a este timeline del 1 al 4, tenéis que saber que Google Analytics nació en el 2005. Realmente no es un hijo de Google, sino que es un hijo putativo de Google, porque Google lo compró. Realmente compró Urchin, ¿vale? Entonces podríamos decir, esto lo estoy diciendo yo, que la versión 1, Google Analytics 1, es del año 2005. Allá por cuando Google compró esta herramienta, pues unos jóvenes emprendedores de aquel entonces pues hicieron una pequeña suite de analítica digital que funcionaba con JavaScript, que utilizaba cookies. Google fijó los ojos y, como ha hecho con muchas otras herramientas, la compró. Y ya en el año 2007 le cambió el nombre y le llamó Google Analytics, lo que se conoce como clásico, ¿vale? Fijaros que yo a esta versión le estoy llamando ya Google Analytics 2, que nadie le ha puesto este nombre hasta ahora, pero bueno, yo se lo voy a poner. Google Analytics 3, la versión que va a fallecer ahora, la que le queda escasamente año y medio de vida, deberíamos enmarcarla en el 2012. Tradicionalmente siempre se ha conocido como Universal Analytics. ¿Por qué venía ese nombre Universal? Pues porque fue la primera vez que la Google Analytics permitía medir más allá de webs, de páginas web. Podíais medir aplicaciones, pero incluso podíais medir a través del protocolo de emisión cualquier dispositivo que estuviera conectado a Internet. Y por eso tuvo este nombre de Universal. Entonces, bueno, fijaros, estamos en el año 2022, eso significa que Universal Analytics ha tenido 10 años de vida y además una vida muy próspera, muy fecunda. Lo hemos utilizado mucha gente, hemos sido muy felices con Universal Analytics. Estoy seguro que todos vosotros y vosotras habéis sido también muy felices con Universal Analytics. Seguramente habéis tenido vuestros días más bajos, vuestros días más altos, pero en definitiva siempre nos ha ayudado a medir de manera eficiente todos nuestros activos digitales, que de eso se trata una herramienta de analítica digital, ¿no? Pero ¿qué ha pasado durante todos estos años? Pues, por un lado, por el carril derecho ha venido la legislación, la famosa GDPR, la ley de cookies, y privacy, que no sabría denominarlo, que es, si es una directiva, no sé qué es. Leyes, directivas, protocolos, etcétera, que han empezado a poner el foco en la privacidad de los usuarios, ¿no? También en aspectos como las cookies, en aspectos de dónde se guarda esa información, ¿no? Con lo cual, podríamos considerar que, pues bueno, que Google Universal Analytics dentro de esta próspera vida ha sufrido pues bastantes ataques por diferentes sitios, ¿no? Por el otro lado, Google ha tenido la competencia, herramientas que poco a poco han ido perfeccionándose y sobre todo que han ido incluyendo todo lo que es el Machine Learning para ofrecer nuevas funcionalidades a los usuarios, ¿no? Cosas que Universal Analytics no ha incluido en su momento, ¿no? Luego también ha cambiado un poco el perfil del usuario, el perfil de las empresas. Los usuarios ahora interactúan con muchos más dispositivos.
Las empresas ahora trabajan con webs, con apps, pero muchas veces de manera conjunta. Y todo esto hizo que en el 2018 Google Analytics, o Google, lanzara una beta, la beta de Google Analytics 4, que es esta nueva herramienta en la cual nos encontramos ahora mismo, esta herramienta que va a sustituir a Universal Analytics, ¿no? Vamos a marcarla en el 2018. Y esta es una herramienta que ha venido principalmente a subsanar todas estas limitaciones que Universal Analytics tenía. Muchas veces pensamos que GA4 es una evolución de GA3 y este es el principal error. No es una evolución, es una herramienta completamente diferente. Lo único que comparte es el nombre. Internamente, el modelo, luego lo veremos, el modelo de datos, todo es completamente distinto. Con lo cual, existe una problemática y es que no va a ser tan sencillo movernos de GA3 a GA4. Así como la versión clásica a Universal Analytics, simplemente cambiando un código de seguimiento, todo volvía a funcionar. En este caso tenemos un problema mayor. Comentaros también que Google Analytics 4 realmente, más que basarse en Universal Analytics, se ha basado en Firebase, que es otra herramienta también que Google compró en 2016. Una herramienta, una suite para el desarrollo de apps que incluía Firebase Analytics, que es un poco la base sobre la que se ha construido Google Analytics 4 junto con GTag y junto con un nuevo modelo de eventos. Pero principalmente yo os digo que nos encontramos ahora en el año 2020, en la cual surge, ¿vale? De alguna manera, GA4. GA4, porque anteriormente, fijaros también que esto es muy curioso, Google no lo llamó GA4, lo llamó Propiedades Web más App. La gente no le hizo ni caso. Con este nombre pues no le hizo ni caso porque pensó que esto no le afectaba, que ellos no tenían webs, que ellos no tenían apps, que solamente tenían webs, con lo cual ese nombre muy poco acertado. Se cambió, en el 2020 se lanzaron las propiedades de GA4 y ¿qué ocurrió? Pues que la gente empezó a tener mucha pereza. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta todavía en beta, los informes predeterminados son mucho más escasos que los que nos puede ofrecer Google Universal Analytics, que es más compleja de medir, de utilizar. Entonces la gente no ha dado todavía el salto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado de 2020 a 2022? Pues bueno, que nos encontramos? Pues las limitaciones a la hora de medir cada vez han sido mayores, toda la parte de, por ejemplo, toda la parte de iOS, los navegadores Safari, Google Chrome, etcétera, etcétera. El tema se ha seguido complicando hasta que se ha anunciado ya por parte de Google que va a desaparecer las propiedades de Universal Analytics. Entonces aquí es cuando hemos entrado todos en caos porque no nos hemos dado este salto que podríamos haber empezado a hacer en el 2020. De hecho, nosotros en nuestra agencia llevamos midiendo, haciendo implementaciones duales desde 2020, pero ahora ya con esta espada de Damocles en la cabeza, con esta fecha límite, con este deadline, tenemos que dar un paso, ¿no? Entonces, fijaros, la realidad es que actualmente, que nosotros sepamos, existen al menos 21 millones de páginas web que se siguen midiendo con Universal Analytics. Esto es una realidad. De hecho, aquí tenéis los datos un poco más detallados. Ahí tenéis un poco la evolución del uso de Universal Analytics, esa línea roja, desde el año, en este caso, 2014. ¿Vale? Aquí tenéis también un poco el uso de páginas que existen actualmente por país midiéndose con Universal Analytics, 8 millones. Cuando digo Universal Analytics, estoy hablando de GA3, la versión que va a morir. Fijaros en España, bueno, tenéis, pues bueno, aquí, esta es la realidad a la que nos enfrentamos y posiblemente vosotros, no sé cuánta gente hay, Joseba, los 150. ¿Cuánta gente hay online? 178 más o menos. Pues, eso es. Vale, pues los 178 que estáis aquí posiblemente os encontráis dentro de estos 21 millones de páginas web que tienen que hacer este salto a GA4, ¿no? Y que ahora mismo, pues por primera vez os importa y os interesa saber cómo poder hacerlo, ¿no? Mirad, es curioso también esta gráfica, ¿no? Donde vemos esta evolución de las activaciones. Vemos como, pues bueno, se ralentiza un poco a partir de 2018-2020, empieza a bajar, pero bueno, sigue siendo, sin lugar a dudas, la herramienta de analítica, la suite de analítica que tiene más cuota de mercado. Y esto es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos prácticamente a la semana pasada, en la cual, pues bueno, Google hace un anuncio
hace un anuncio dentro del Health Center en el cual pues, dice lo siguiente, ¿no? Es muy sencillo. El anuncio es que el 1 de julio de 2023 es la fecha en la cual las propiedades de Universal Analytics van a dejar de medir, van a dejar de recopilar nuevos hits, ¿de acuerdo? Es decir, esto es como cuando a un enfermo le desconectan y le dicen, bueno, a partir de ahora lo que el cuerpo aguante, pero nosotros ya no le mantenemos con vida. Es cierto que las propiedades 360 les van a dejar 3 meses más, viene a ser 1 de octubre de 2023, y que después de este deadline, desde este 1 de julio de 2023, van a dejar al menos el acceso a nuestras propiedades durante 6 meses. Esto viene a decir que aproximadamente en enero de 2024 no podremos seguir trabajando y no tendremos ya acceso a nuestro histórico de datos de Google Analytics. Es decir, ya no vamos a poder seguir midiendo ni accediendo a los datos que ya teníamos medidos. Esta es la realidad. Las consecuencias son claras. No vamos a poder seguir midiendo con Universal Analytics y vamos a perder nuestro histórico de datos en la herramienta. Es la realidad. Y si os interesa saber si os afecta o no os afecta, simplemente haceros 2 preguntas. Primero, si creasteis tu cuenta, si estás midiendo desde antes del 14 de octubre de 2020, ¿vale? Con toda probabilidad estás trabajando con la versión que va a morir, con Google Analytics 3. Si has creado tu propiedad después del 14 de octubre de 2020, probablemente hay posibilidades, pero no todas, de que estés trabajando con GA4 y que no tengas que hacer nada. Con lo cual, la fecha un poco clave es el 14 de octubre de 2020, que fue cuando Google empezó ya a sugerir o a invitar a que siempre que creáramos una propiedad se creara en GA4. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la fecha que tenéis que tener en mente. Y la pregunta es obvia ahora. Dado que el futuro que nos viene es incierto, ¿cómo tenemos que afrontar este cambio? Yo os voy a dar 3 caminos. Primero, yo os recomendaría que exportarais vuestros datos. Empezaréis a exportar vuestros datos. Los datos, tenéis diferentes opciones a la hora de exportar los datos. En primer lugar, en Universal Analytics tenéis la opción de exportar vuestros datos. Fijaros, si yo me voy a cualquier informe de la herramienta, en este caso me voy a ir a la Demo Account, que es una cuenta de demostración de Google, me voy a ir a una propiedad, en este caso de Universal Analytics, no me voy a ir a la de GA4, sino, ¿vale? Para ello me voy a ir aquí a la parte de administración y simplemente voy a seleccionar esta propiedad de Universal Analytics y esta lista. Entonces, mirad, en cualquier informe que estéis, vamos a irnos, por ejemplo, al de conversión, comercio electrónico y product performance, este de aquí, ¿vale? Bueno, pues cualquier informe de la herramienta vais a poder exportarlo. Tenéis diferentes opciones de exportación. Para empezar, tenéis que seleccionar cuál es el periodo de fechas que queréis utilizar. Bueno, esto, como no, el directo, las cosas del directo ahora va muy lento, pero bueno. Aprovechamos, Iñaki, si quieres, para responder una pregunta de Saray. Dice que si hay alguna certificación de Google Analytics 4 como la que hay para Universal Analytics y si tenemos alguna recomendación de formación para Google Analytics 4. Vale, pues bueno, a ver, sobre certificaciones, no la hay todavía. No, solamente toda la certificación, curiosamente, todavía está basada en Universal Analytics. De hecho, yo renové mi certificación ayer, no os digo más, con lo cual os doy fe de que sigue siendo Universal Analytics. Y respecto al curso, yo lo que os pondría simplemente que cogierais, fuerais a Google, pusierais curso de Google Analytics 4 y fuerais al primer resultado orgánico que encontréis. ¿Vale? No los anuncios, el primer orgánico, porque Google sabe mucho y os va a posicionar siempre en primera posición los mejores resultados. Y entonces aquí tenéis que el primer resultado orgánico es nuestro curso de Google Analytics 4, que vamos a, de hecho, hemos renovado ahora, de hecho va a ser nuevo, va a ser completamente nuevo. Estamos trabajando ahora mismo en
en el nuevo temario. Y este es el que os recomiendo sin lugar a dudas. Luego iba a hablar de ello. Pero como me lo has puesto, como decía aquel a huevo, pues te hablo sobre él, ¿vale? Entonces, lo que os estaba diciendo, cualquier informe de Universal Analytics tenéis aquí la opción de exportación. Podéis exportarlo a diferentes formatos, entre ellos Google Sheets y el formato Excel o CSV, ¿vale? Simplemente tenéis que seleccionar el periodo de fechas, ¿vale?, que queréis exportar, aplicarlo y a continuación darle a exportar. Esta opción de exportación es interesante cuando queréis almacenar o recuperar un informe concreto, porque es informe, por ejemplo, el informe de productos vendidos durante un año, el informe de transacciones, pero lamentablemente esto no os va a permitir exportar todo vuestro crudo de datos. Esto solamente os va a permitir hacer foco en ciertos informes, ¿vale? Esta es una opción que tenéis que conocerla, ¿vale? Luego tenéis otra opción, digamos, hay más opciones, pero la segunda opción solamente la vais a tener disponible para aquellos que estéis trabajando con cuentas 360, con Universal Analytics 360. En este caso vais a poder habilitar lo que es la exportación de datos con BigQuery. Automáticamente. Entonces, aquí sí que podéis exportar vuestro crudo de datos a una base de datos. Aquí os he puesto en la presentación varios vídeos interesantes, ¿vale?, sobre cómo hacer exportaciones de datos a BigQuery y demás. La presentación os la vamos a mandar a todos los que habéis acudido al evento el lunes para que podáis hacer uso de ella. Aquí os hemos incluido bastantes recursos interesantes que os pueden ayudar a este proceso de peregrinación por el desierto y la arena del dato. Y aquí en concreto, pues bueno, se os explica, no lo voy a poner, cómo exportar vuestros datos a BigQuery. Insisto, solamente para propiedades de 360. Si no estáis trabajando con propiedades de 360, lamentablemente tengo que informaros que no vais a poder exportar los datos a BigQuery desde Universal Analytics. La siguiente opción, aparte de exportar un informe concreto o BigQuery, es que trabajéis con las APIs de Google Analytics. Google Analytics ofrece un conjunto de APIs, aquí las vais a ver. Simplemente os vais a esta parte y aquí vais a tener acceso a diferentes APIs, ¿de acuerdo? Hay una que es la Core, digamos, el API Core de informes, que básicamente lo que os va a permitir, porque hay otras funciones, hay unas que os permiten gestionar datos, acceder a datos en tiempo real, etcétera. Pero esta en concreto lo que os permite es acceder programáticamente a todos los datos que tenéis almacenados en Google Analytics y integrarlos con una fuente de datos externa, con una herramienta externa. Con lo cual, vosotros, a través de la API, podréis acceder a todo vuestro histórico de datos y hacer con ello lo que queráis. Desde exportarlo a una base de datos, exportarlo a un fichero Excel, hacer lo que queráis. Simplemente tenéis que tener en cuenta que muchas veces no somos capaces de dimensionar realmente el volumen de datos que se puede almacenar en Google Analytics, que es muy grande. Es muy, muy grande. El crudo de datos que nos ofrece la herramienta es muy grande. Y luego también cuando estéis utilizando el API de Google Analytics, pues vais a poder encontrar con sampleo de datos, con data sampling, con lo cual tampoco vais a poder tener exactamente todos vuestros datos, pero sí una muestra importante de ellos. Muchas veces nos vamos a enfrentar a la realidad de que no somos programadores ni contamos con el asesoramiento o el soporte de un desarrollador para poder hacer esto. Con lo cual, acceder al API de Analytics para sacar los datos va a ser muy complejo y muy complicado. En ocasiones imposible. Con lo cual, sí existen algunas opciones. Una de ellas, por ejemplo, es que trabajéis con Google Spreadsheets y con un add-on. Aquí os he puesto también un vídeo para que veáis cómo hacerlo, ¿no? Otro webinar de analítica digital. Aquí aparece este chico y aquí os habla sobre cómo podéis, pues bueno, instalar en Spreadsheets un plugin, en concreto es el complemento de Google Analytics, y este complemento de Analytics, una vez que lo instaláis en vuestra hoja de cálculo, lo que os va a permitir es acceder a una vista concreta de la herramienta, acceder a un conjunto de dimensiones simétricas a las que vosotros queráis, crear una configuración y automáticamente exportar todos los datos a vuestro fichero Excel. De hecho, esto lo podéis hacerlo de manera automática, es decir, podéis llegar a automatizarlo. Podéis
hacerlo de manera manual, de manera puntual, en un momento dado concreto, o podéis crear, por ejemplo, un proceso en lotes para que cada cierto tiempo se vayan procesando los datos y se vayan enviando a este spreadsheet, ¿no? Esta es una forma interesante también de recopilar todo este histórico de datos en una hoja de cálculo. Y existen luego diferentes opciones, por ejemplo, esta es la que os ofrece Matomo Analytics, que a través del API de Google Analytics os permite exportar todos los datos de vuestra propiedad de Universal Analytics a Matomo, por ejemplo, ¿no? Aquí nuevamente os pongo el vídeo de cómo tenéis que hacerlo, es bastante sencillo, ¿vale? Simplemente tenéis, pues bueno, tenéis que crear un cliente auth para poder configuraros con Analytics, aquí os vienen todos los pasos, una vez que lo habéis hecho, os conectéis con la fuente de datos, ¿vale? Hacéis la importación y finalmente, ya en el último paso, ¿vale? Lo que vais a contar... No sé si me lo mostrará, pero en el último paso ya pues vais a tener todo vuestro histórico de datos que tenéis en Universal Analytics en esta nueva herramienta, en este Matomo, ¿vale? Matomo, que es una herramienta que hoy en día, con todos estos problemas asociados a la GDPR, a la privacidad, a las cookies, pues se está escuchando bastante, ¿vale? Y bueno, podéis hacerlo, ¿no? Desconozco si alguien conoce alguna otra herramienta que esté ofreciendo también esta opción de importación desde Universal Analytics, que me comente, pero estas son un poco las opciones que tenéis ahora mismo de exportar, de seguir manteniendo vuestro histórico de datos. Digo a fecha de hoy, por un lado, las propias opciones built-in de la plataforma, exportar informes, a través de BigQuery, si estáis trabajando con propiedades 360, y también a través del API, ya sea directamente de manera programática o integrándonos con otras herramientas, pues como puede ser Spreadsheet, como puede ser Matomo y demás. Y aquí nos pregunta Marshall qué pasará con los informes de Data Studio que están creados, que tiene creados ya, que si se borrarán. Pues los informes de Data Studio, si están bebiendo de una fuente de datos de Universal Analytics, van a morir. Efectivamente, porque la fuente de datos va a dejar de estar accesible. Con lo cual, también cuidado con eso. Cualquier herramienta que esté integrada con Universal Analytics va a dejar de recibir los datos. A partir de julio del año que viene podréis seguir contando con ellos. A partir de enero de 2024 todo va a desaparecer. Con lo cual, si queréis seguir manteniéndolo, lo que tendréis que hacer es exportar la información a otra fuente de datos, por ejemplo, un spreadsheet, y cambiar la fuente de datos, el conector, para que en lugar de conectarse con Universal Analytics, se empiece a conectar con la nueva fuente de datos. Y nos comenta Santiago, perdona Iñaki, que lo suyo sería montar ya mismo la propiedad de GA4 para poder tener la comparativa tras el apagón. O sea, correcto, es precisamente lo que voy a comentar ahora. Porque lo primero que os he dicho ha sido aquí os he puesto el 1, exportar vuestros datos, y el 2, vamos a migrar nuestras propiedades a GA4, ¿no? Y aquí os voy a hablar un poco al respecto de lo que comenta Santiago. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos pregunta Virginia si las audiencias de Google Analytics también van a desaparecer, si no hay forma de encontrarlas. También. Las audiencias de Google Analytics que estáis utilizando ya, evidentemente como se importan en Google Ads, las podréis seguir utilizando, pero no podréis seguir alimentando estas audiencias, con lo cual se quedarán en lo que teníais cuando desaparezcan. De todas formas, GA4 permite también crear ya audiencias de remarketing, con lo cual, pues bueno, vais a poder seguir trabajando, pero desde GA4, ¿vale? Vale. Y por último, un poco centrado en la formación, nos comenta Laura que en mayo empieza con nosotros el curso de Middle Google Analytics más GA4 y quiere saber si se va a enfocar más en GA4 teniendo en cuenta que Universal va a desaparecer. Efectivamente, el curso va a estar exclusivamente centrado en GA4. Ya no vamos a tratar Universal Analytics, nada más que digamos, al final del curso vamos a hacer un pequeño overview de Universal Analytics de manera póstuma. ¿Por qué? Por el hecho de la certificación, porque como las preguntas siguen siendo de certificación, vamos a dar ciertos insights
históricos sobre Universal Analytics que necesitáis conocer para poder seguir obteniendo la certificación. Sé que es una incongruencia, es una de estas situaciones incoherentes en las cuales el certificado sigue teniendo preguntas de GA3 y la realidad solamente apunta a GA4, pero como os digo, el nuevo curso, el de mayo, 100% orientado a GA4, exclusivamente orientado a GA4, simplemente haremos al final una sesión, una sesión sobre una síntesis histórica, un póstumo, un epitafio de Universal Analytics a efectos de certificación exclusivamente. ¿Vale? Nada más, ¿verdad? Vale. Pues, como os decía, punto número 2. Exportar los datos, tenerlos guardados, pues puede ser importante. Pero, evidentemente, aquí la amiga viene en la parte de migrar nuestras propiedades de GA4. Y la pregunta es clara. ¿Podemos migrar nuestras propiedades de GA3 a GA4? Esa es la pregunta. ¿Podemos hacer esto? Entonces, si nosotros nos vamos a la herramienta, ¿vale? Si nos vamos a la herramienta a Universal Analytics, a nuestras propiedades de Universal Analytics, nos vamos a encontrar con una sugerente opción de setup de GA4. Además, un asistente que nos sugiere que nosotros, simplemente pulsando en ese botón, vamos a poder migrar toda nuestra realidad de GA3 a GA4 y seguir viviendo. Esto es lo que nos sugiere, pero la realidad es bien distinta, porque esto no va a ocurrir así. Y esto lo tenéis que tener en cuenta, porque de hecho yo os voy a desaconsejar encarecidamente que pulséis este botón. No os voy a recomendar que lo hagáis. No os voy a decir que sea peligroso, pero es que es un poco peligroso, porque vais a entrar en un mundo desconocido en el cual van a empezar a pasar cosas que vosotros realmente no controláis. No todas las cosas que van a pasar son buenas. Entonces, mucho ojo con lo que hace este botón de migrar vuestra propiedad de GA3 a GA4, porque seguramente no hace lo que esperamos, ¿vale? En primer lugar, una vez que yo pulse en ese botón, se va a crear una propiedad de GA4. Eso es cierto, ¿vale? Y de hecho, se van a aplicar muchas de las configuraciones que ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la propiedad va a ser el mismo. Ciertas configuraciones horarias y demás se van a aplicar también. Se va a habilitar la medición mejorada de GA4, ¿vale? Una medición mejorada que nos permite que ciertas interacciones del usuario, que antes no se medían, pues se midan, ¿no? Por ejemplo, la visualización de vídeos, los scrolls, los links salientes, la descarga de documentos, la búsqueda interna, pues bueno, todo esto se mide automáticamente. Y se va a quedar una conexión, y esto es importante, si estáis trabajando con GTag, con la librería GTag, se va a crear una conexión entre GA3, la propiedad de GA3 y la propiedad de GA4. Y podéis llegar a ciertos eventos que estuvierais midiendo con GTag. Insisto, esto no va a funcionar si estáis trabajando con Tag Manager, ¿vale? Tenéis que haber hecho la implementación con GTag por código, pues ciertos eventos se van a migrar automáticamente. Si habéis hecho un evento, ya sabéis, por ejemplo, que en Universal Analytics, en GA3, trabajamos con categoría, acción y etiqueta, ¿no? Pues, por ejemplo, la acción, el valor de la acción se va a recoger para popular o crear el event name, el nombre del evento, ¿no? Cierta información, evidentemente, se va a migrar. Si tenemos la suerte de estar trabajando con gtag.js, cosa harto improbable en muchas ocasiones, siempre, por ejemplo, si estamos trabajando con Tag Manager, olvidaros de esto. Entonces, todo esto va a ocurrir, pero, ojo, no se os va a migrar el histórico de GA3 a GA4. Olvidaros de eso. Olvidaros de eso. No va a ocurrir eso. Tendréis vuestra propiedad de GA3 y tendréis una nueva propiedad de GA4 creada de aquella manera. Pensar que dándole a ese botón vamos a conseguir solucionar este problema es ¿cuál sería la palabra? Cuando la idea de un niño. Es una ingenuidad, es una ingenuidad. O sea, no seáis ingenuos porque esto no va a ocurrir. Lamentablemente a fecha de hoy esto no va a ocurrir. Y esto ocurre porque, lo comentaba al principio, GA3 y GA4 son dos herramientas diferentes, completamente diferentes.
No es una evolución, no se han incluido nuevas funciones, sino que internamente es diferente, completamente diferente. Aquí os he puesto algunos temas, ¿no? Por ejemplo, Google Analytics 4 está basado 100% en eventos, cosa que Universal Analytics no. Universal Analytics tenía otro tipo de interacciones. Los modelos de datos internos son completamente diferentes. No existe un paralelismo. El event name, los eventos admiten múltiples parámetros. La categoría de la acción de etiqueta ha pasado a mejor vida. Los ámbitos, que comento más abajo, son diferentes. También es cierto que GA4 ahora, por ejemplo, se integra de manera automática y gratuita con BigQuery, cosa que no hacía GA3. GA4 también incluye mediciones mejoradas, cosas que automáticamente se van a medir sin que nosotros hagamos nada. GA4 adolece una de las grandes carencias, una de las cosas que el mayor stopper que ha presentado GA4 es a nivel de sus informes. Tiene unos informes por defecto, los informes que venían en la herramienta, que son muy sencillos. Diría que son demasiado sencillos. La gente no tiende a enamorarse de ellos, ¿no? Echa en falta mucha de la información que venía anteriormente en GA3. Luego, sin embargo, esto también se palía por el hecho de que GA4 es una herramienta que tiene a nivel de personalización es mucho mejor y sobre todo los informes de tipo explorador nos permiten un nivel de personalización de nuestros datos y de la forma en la cual se visualizan nuestros datos pues mucho mayor, ¿no? GA4, fijaros, establece un límite mayor en el histórico de datos. Es decir, muchos de los datos que se van a guardar en GA4 de ámbito usuario se van a eliminar. No vamos a poder hacer que persistan. Eso no significa que nosotros en nuestros informes de repente veamos que desaparecen los datos, pero sí significa que cuando queremos aplicar ciertas segmentaciones al histórico de datos, si estamos utilizando el ámbito usuario, si queremos hacer segmentaciones por particularidades de un usuario concreto, no vamos a poderlas tener aplicar, ¿no? En GA4, otro de los temas que vamos a ver es que desaparecen las vistas, no hay vistas. En vez de vistas vamos a tener data streams. Esto es otro tema que a la gente le ha estallado a la cabeza, ¿no? Y también las integraciones de GA4 son completamente diferentes. Es decir, bueno, completamente diferentes. De hecho, tiene todavía menos integraciones que las que tiene GA3, ¿no? Por ejemplo, no podemos integrarnos todavía con Google Ads. Poco a poco la herramienta va incluyendo nuevas mejoras, pero todavía hay ciertas diferencias a este nivel de integración, ¿no? Y la lista cada vez es mayor, ¿eh? Hay muchas diferencias, con lo cual no podemos plantear, o a fecha de hoy no se puede plantear una migración automática de una herramienta a otra, del histórico de datos, que es al final lo que a nosotros todos nos tranquilizaría, ¿no? Algunas conversaciones en Twitter he leído en las cuales la gente comenta pues, que podrían llegar a hacerlo, pero que no quieren hacerlo. Pues bueno, tal vez pudieran hacerlo, pero desde luego no han anunciado nada al respecto, ¿no? Entonces, si vosotros queréis planificar ahora la migración de vuestros datos, de vuestras propiedades de GA3 a GA4, yo os voy a proponer estos 3 pasos. Creo que es la forma de hacerlo bien. El primer paso es que auditéis vuestra cuenta de GA3. Esto es importante porque aquí nos vamos a encontrar desde webs extremadamente sencillas, que básicamente tienen un código de seguimiento, a webs muy complejas, que tienen una implementación de eventos compleja, una medición de e-commerce complejo, etc. Webs que tienen a lo mejor una sola vista, webs que tienen un montón de vistas con un montón de filtros. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es auditar vuestras propiedades de GA3 y saber, tener claro qué es lo que estáis midiendo y cómo lo estáis midiendo ahora mismo, ¿no? Aquí os he puesto alguno... Sí. Disculpa, antes de que sigas. Nos pregunta David, has mencionado que si se usa GA3 desde Google Tag Manager, hay cosas que no se hacen al migrar a Google Analytics 4. Yo creo que busca un poco más de explicación. Sí, a ver, lo que os quiero decir es lo siguiente. Si vosotros trabajáis con la librería GTag, ¿vale? Es decir, si vosotros habéis aplicado la librería GTag a vuestro código, GTag, y habéis hecho una implementación de eventos a través del script de GTag para la generación de eventos, esto básicamente es que habéis escrito JavaScript en vuestras páginas, que no habéis trabajado con Tag Manager, porque Tag Manager no utiliza GTag para esto. ¿Vale? Si habéis hecho esto, lo que vais a tener es una opción para que todos vuestros eventos automáticamente se vinculen a la propiedad de GA4. No vais a tener que cambiar la sintaxis con la que habéis configurado vuestros eventos. Vais a poder automáticamente toda la información que se estaba enviando a vuestra propiedad de GA3, todos esos eventos se van a enviar a la de GA4.
se va a buscar un paralelismo, es decir, por ejemplo, lo que os decía antes, lo que es la acción del evento, se va a trasladar al nombre del evento, ¿vale? De tal manera que vais a tener eventos, ¿vale? Las páginas vistas se van a traducir también en eventos de tipo página. Pero esto solo va a ocurrir si lo habéis hecho, si activáis este wizard, si aplicáis digamos, este proceso automático para la migración y estáis trabajando con Global Site Tag, con la librería. Si aplicáis digamos, esta migración y estáis trabajando con Tag Manager, Google, cuando hagáis esta migración automática, no va a poder no va a poder trasladar vuestros eventos de una manera automática, ¿vale? A la propiedad de GA4. Esto no va a poder ser posible, a eso me refiero. Vale. ¿Alguna otra cosa? Preguntan si la planificación de la migración de GA3 a GA4 se trabaja en los cursos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es uno de los puntos calientes, ¿vale? Pero bueno, os lo voy a comentar aquí, aunque sea a nivel de insights, ¿eh? Con lo cual, ¿cómo planificar una migración a las propiedades de GA4? Primero, auditemos nuestras propiedades de GA3. Identifiquemos cuál es la estructura y la configuración de propiedades y vistas. Editémoslo, miremoslo. Miremos cómo hemos definido los filtros. Esto es un tema importante porque los filtros, o la gran parte de los filtros en GA4 desaparecen. Identifica con qué herramientas nos estamos integrando. Identifica qué permisos y roles de usuario estamos aplicando a nuestras vistas. Identifica los objetivos, porque en GA4 la configuración de la conversión se hace de manera diferente. Identifica vuestras dimensiones personalizadas y vuestras métricas personalizadas. ¿Cuáles son y cuáles son los ámbitos? Teniendo en cuenta que el ámbito sesión, por ejemplo, va a desaparecer. Identifica cuál es tu modelo de eventos y en esto ayuda a realizar una matriz de interacciones en la cual definamos todas las categorías, acciones y etiquetas de nuestros eventos. Identifica, si es así, cómo hemos medido, qué tipo de interacciones de medición mejorada y de e-commerce estamos aplicando. Identifica también qué informes y dashboards estamos utilizando actualmente, tanto los que vienen en la herramienta con dashboards e informes personalizados como los que podamos estar trabajando en Data Studio. Y por último, identifica también la segmentación que estamos realizando y las audiencias que se puede estar derivando de esta segmentación. Este trabajo hay que hacerlo, hay que auditarlo y tenemos que tenerlo en claro, porque por un lado tenemos que saber qué tenemos para poderlo migrar y también qué tenemos y qué podemos llegar a perder si no lo hacemos. El segundo paso que yo os propongo, desarrollemos un plan de implementación para Google Analytics 4. Desarrollemos un plan de implementación para Google Analytics 4. Esto es fácil de decir y complejo de realizar. Un plan de implementación es un documento en el cual vamos a especificar todas las interacciones técnicas, todas las configuraciones técnicas, ya sea con Google Tag Manager, ya sea con Global Site Tag, que vamos a tener que aplicar para configurar nuestras nuevas propiedades. Por ejemplo, deberíamos mapear nuestros eventos antiguos y los nuevos en una matriz de interacciones. Buscar ese paralelismo. Antes teníamos categoría, acción y etiqueta, ahora tenemos nombre del evento y parámetros de evento. Tenemos que ver cómo se va a trasladar cada información a qué. Ese sería el primer paso. Sobre los nuevos eventos, el nuevo modelo de eventos de GA4 podríamos hablar largo y tendido, porque realmente los eventos de GA4 son mucho más ricos, mucho más complejos, nos permite una medición mucho más granular de las interacciones de los usuarios, con lo cual deberíamos sacar provecho. Pero ese primer paso al menos sería trasladar lo que ya tenemos a la herramienta. Deberíamos migrar nuestros objetivos, nuestros goals de toda la vida a eventos de conversión. Deberíamos migrar las dimensiones personalizadas de ámbito HIT. De todas las que tengamos de ámbito HIT, vamos a poderlas migrar. Las de ámbito usuario tendremos también que migrarlas, pero en este caso utilizando propiedades de usuario o user properties. Vamos a tener que tener presente en este proceso de migración que no existe el ámbito sesión. Si estábamos trabajando con el ámbito sesión, pues vamos a tener un problema. Nosotros al final, en algunos proyectos, intentamos emular este ámbito sesión de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Intentamos, sobre todo, a la hora de, pues bueno, de aplicarlo posteriormente, a lo mejor en BigQuery, análisis de los datos, pues utilizando el Session Start, el evento Session Start, cosas así, podríamos llegar a aplicar cosas, pero por defecto no viene.
Deberíamos migrar nuestro Enhanced E-Commerce, teniendo en cuenta que todos los requerimientos de capa de datos de GA3 y de GA4 son diferentes. Esto también es un incordio, pero es que la estructura de capa de datos de ambas herramientas para hacer esta integración con Enhanced E-Commerce es diferente y lo tenemos que tener también presente. Y luego también pues migremos todos los informes personalizados a Explorer o a Data Studio. Y aquí también un poco al hilo de la pregunta que nos hacían, si estamos tirando de Data Studio, de Universal Analytics, pues esto va a dejar de funcionar. Tened cuidado, porque es que estamos tirando realmente de una herramienta y la integración entre Data Studio y Google Analytics se realiza a través del API, del API, y se hace en el vuelo, en el momento, ¿no? Aunque existe una caché para que todo vaya un poco más rápido, pero evidentemente esa caché dura el tiempo que dura, lo que dura, dura. Y pues bueno, el último paso, tercer paso, crear y configurar tu nueva propiedad de GA4, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos que tener presente sobre todo que las vistas desaparecen, ya no tenemos vistas, no las vamos a ver, no las vamos a encontrar, no lo busquéis. Existen los flujos de datos, los data streams. En las propiedades 360 vamos a crear subpropiedades, si queremos, subpropiedades, solamente propiedades de GA4 360. Las subpropiedades intentan paliar esta angustia existencial que ha generado la ausencia de vistas a los webmasters y a los analistas, pero solamente para 360. Tenemos que hacer uso de las nuevas opciones de configuración a nivel de propiedad y flujo de datos. Tenemos nuevas opciones, nuevas posibilidades y tenemos limitaciones que antes no existían. Acordaros que no vamos a poder guardar nuestros datos para siempre. Es decir, existe una fecha de caducidad para los datos de ámbito usuario. ¿De acuerdo? Aprovechemos ahora GA4 para integrarnos con BigQuery y otras herramientas de Google, pero BigQuery es la gran opción, la gran baza, una herramienta entre comillas gratuita, la integración. Sí es cierto que evidentemente vamos a tener que pagar por la instancia, pero la integración es completamente gratuita. Activemos y configuremos la medición de usuarios en dispositivos con Google Signals. Esto es otra de las grandes ventajas que ofrece la herramienta. Es cierto que Universal Analytics incluía Google Signals, pero lo remitía a un informe concreto y eso era un rollo. Ahora, todo el poder de Google Signals, esta integración de usuarios en dispositivos, está accesible y visible en todos los informes de la herramienta. Y, por supuesto, disfrutemos y hagamos uso del nuevo modelo de atribución basado en datos, que está presente ya por defecto en todos los informes de GA4 y nos va a permitir realizar una estimación y una ponderación y un cálculo y un todo de nuestros touch points, puntos de contacto de los usuarios, a la hora de atribuir a cada uno de ellos la importancia en pos de la conversión final, ¿no? Que esto es algo realmente formidable. Tened en cuenta cuando hagáis esta migración un tema importante y es que no vais a poder comparar vuestras métricas de GA3 antiguas con las nuevas métricas de GA4. No os va a coincidir nada. No os van a coincidir los usuarios, no os van a coincidir las sesiones, no os va a coincidir el porcentaje de rebote. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas métricas se están calculando de manera diferente. Esto es otro de los temas a los que tenemos que acostumbrarnos. Por ejemplo, el porcentaje de rebote simplemente ha desaparecido en GA4. Ahora tenemos porcentaje de sesiones con engage, ¿no? Con interés, que es exactamente lo contrario. Pero es que además, ahora mismo, el porcentaje de rebote se calcula de una manera mucho más optimista. Es decir, cuando el usuario, por ejemplo, está en la página X tiempo, automáticamente esa sesión deja de considerarse un rebote, ¿no? El cálculo de los usuarios a través de Google Signals es mucho más preciso, con lo cual los usuarios pueden tender a caer. Luego, las sesiones también pueden tender a caer por el hecho de que, por ejemplo, las sesiones ya no se rompen a las 12 de la noche. Es decir, no vamos a poder comparar side by side las propiedades de ambas herramientas porque no van a coincidir. Otras métricas como pueden ser más de e-commerce, de conversión, pues también en función de cómo las hayamos configurado pueden o no pueden coincidir. Con lo cual aquí podemos generar realmente generarnos pues eso, una frustración cuando veamos que las cosas no coinciden. Y otro tema muy importante es que deberíamos comenzar a migrar nuestras propiedades de GA3 a GA4 cuanto antes. Aquí estoy viendo que hay una pequeña rata que voy a subsanar. Y ahora sí.
Vamos a migrar esto cuanto antes. ¿Por qué es importante migrar cuanto antes nuestro histórico de datos de GA3 a GA4? Para contar cuanto antes con un histórico de datos. Es decir, a mí me gustaría, en un mundo ideal, que en julio de 2023 cuente con todos los datos de julio de 2022. Es decir, poder, por ejemplo, poder comparar un año con un año. Para eso tengo que empezar a trabajar cuanto antes, de tal manera que seguramente todas las comparaciones que yo pueda empezar a necesitar las pueda realizar, por el hecho de que ya tengo mis datos. Si nosotros dilatamos esto, postergamos esto a más adelante, si no le damos importancia y no pensamos en la migración hasta julio de 2023, nos ocurrirá que en julio de 2023, con fortuna, si no surge nada malo, empezaremos a medir, pero es que no tendremos histórico de datos con el que compararnos. Y esto es un gran drama, porque tenéis que entender todos y todas que la analítica no es el estudio de datos absolutos. Yo no quiero saber cuántas visitas tengo hoy, yo no quiero saber cuántas visitas tengo este mes. Yo quiero saber cuántas visitas tengo este mes respecto al año anterior o cuántas visitas tengo este mes respecto al mes anterior. La analítica es el análisis de las tendencias. Las tendencias son las llaves, la clave del negocio. Lo que me permite saber si estoy mejorando o si estoy empeorando. La que me va a abrir las puertas a tomar medidas correctoras. Con lo cual, tener esto muy en cuenta. Tenemos que hacerlo esto cuanto antes. Cuanto antes, mejor. Y, evidentemente, la tercera opción, el tercer camino que os voy a ofrecer es que aprendáis cuanto antes Google Analytics 4. Ya sea a nivel de usuario o ya sea a nivel de analista implementador. Y aquí voy a hablar de mi libro, por supuesto. Tenéis en nuestro programa de Mide Google Analytics 4, empezamos ahora creo que en mayo. Bueno, así lo conoce mejor, pero bueno, si vais a la página web lo vais a encontrar, ¿vale? Es Mide Google Analytics 4. Si ponéis en Google el curso de Google Analytics 4, lo vais a encontrar también como primer resultado orgánico, por algo será. Y luego también tenéis la opción de suscribiros a nuestro canal de YouTube de Mide y Vencerás. Es un canal en el cual subimos píldoras de analítica digital muy centradas en Google Analytics 4 ya desde hace bastante tiempo, en la cual pues, os hablaremos sobre diferentes aspectos como los eventos, la medición mejorada, los modelos de atribución, etcétera, 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 ¿no? Pues todas estas píldoras son también muy interesantes, son vídeos por lo general de no más de 15 minutos, en los cuales vamos un poco al grano y, como os digo, están muy centrados en este caso, Google Analytics 4. Evidentemente, también podéis contactar con Lines, con nuestra agencia, en el caso de que queréis que os ayudemos en nuestros proyectos de migración a GA4. Ya os digo que nosotros, por fortuna, llevamos ya pues, más de 2 años migrando, trabajando con implementaciones duales, Universal Analytics y GA4. Y para terminar, dejadme hacer una reflexión final. Vuelvo a poner la música de Bach, aunque no suene. Pero, ¿qué podemos esperar de aquí al 1 de julio? Bueno, el futuro, como siempre, es incierto. Se habla, se comenta que tal vez surja el botón rojo. Me refiero al botón rojo, a ese botón que le demos al botón rojo de nuestras propiedades de GA3 y automáticamente todo se mide GA4 como por arte de magia y todos podamos volver a ser felices, seguir sonriendo y seguir manteniendo automáticamente nuestro histórico de datos y midiendo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Yo me temo que ese botón rojo, y esto ya es una opinión personal, no va a llegar. No nos va a ofrecer esta posibilidad Google, por varios motivos. El primero es el motivo del modelo de datos, que son 2 herramientas completamente diferentes. Pero creo que hay otro motivo más de peso, que es el borrón y cuenta nueva. Es decir, yo creo que Google está aprovechando también este ocaso de la herramienta para no dejar rastro de aquellas cosas que no hizo del todo bien a nivel de la medición. Yo creo que también quiere, en cierta manera, y entendedme, borrar las huellas del crimen. Es una herramienta obsoleta por varios motivos, pero yo creo que ahora es el momento ya de enterrarla bajo tierra. Con lo cual, mi sensación es que no vamos a tener esta opción y que vais a tener que
realizar lo que os he recomendado si queréis migrar estos datos y si queréis dar este salto a estas nuevas propiedades de GA4. Esto es lo que yo pienso. Tal vez a lo mejor el futuro nos diga otra cosa, pero creo que esto no entra dentro de los planes de Google, ¿no? Y nada más, espero que os haya resultado muy interesante este camino. Iñaki, ¿Sí? si te parece, te hago las 3 últimas preguntas. Sí, sí, sí. Vale, María Bastero nos dice que ahora mismo hay límites en los parámetros de los eventos y si necesitamos tener más parámetros por evento, ¿cómo podríamos solucionarlo? Ella dice que había pensado en crear 2 etiquetas para GTM para un mismo evento y pregunta si esto provocaría una duplicación de eventos. A ver, hay un límite en los parámetros de los eventos. Hay un límite en los parámetros de los eventos tanto de web como de app. No recuerdo exactamente si el límite son 25 o 50 parámetros, no lo recuerdo. Pero también os digo una cosa. Es que en Universal Analytics teníamos 4 parámetros. O sea, solo podíamos trabajar con 4 parámetros. Ahora os estoy hablando de 25 o 50, que no me acuerdo el número. Es decir, es muy extraño que vayáis a necesitar más parámetros para medir una interacción, ¿eh? Muy extraño. Si estáis viviendo con Universal Analytics, ya os digo, habéis trabajado con la categoría, con la acción, con la etiqueta y en ocasiones, si queréis, con el valor. Ahora os estoy hablando que tenéis al menos 25. Hay que tener mucha imaginación para meter 25 parámetros a un evento. 25 parámetros personalizados, más allá de los que ya vienen por defecto, que son unos cuantos. Utilizar 2 eventos para medir una misma interacción, pues yo a priori no me parece una buena solución o no me parece una solución sexy, porque estaréis duplicando en cierta manera las interacciones para medir una misma interacción. Yo no te lo plantearía, ¿no? Es decir, yo creo que al final son eventos más que suficientes. Luego también tenéis, hay otra de las opciones muy interesantes en GA4, es la posibilidad de crear eventos a partir de eventos. Es decir, con un mismo evento puede derivarse en múltiples eventos. Con lo cual, bueno, tenéis muchas opciones, ¿eh? Yo no creo que vayas a necesitar más parámetros de los que tienes. Cuéntame, Nuria, ¿qué 2 más preguntas? Marisol nos pregunta si realmente puede utilizar Tag Manager para medir la interacción con apps del móvil. Vale, tú puedes utilizar Tag Manager para medir interacciones de una app de móvil. Puedes hacerlo, puedes llegar a hacerlo. ¿Es la mejor forma o es la forma más o nos aporta algo? Pues, a ver, tradicionalmente nosotros cuando estamos midiendo una app, lo que solemos hacer es trabajar con Firebase directamente. Firebase Analytics y con el SDK de Firebase. Nosotros solemos trabajar de esa manera. En ocasiones, por ejemplo, utilizamos Tag Manager para, a partir de esta implementación de Firebase, utilizar los propios eventos de Firebase para lanzar información a propiedades de Universal Analytics de iOS o de Android. ¿Vale? Con lo cual, a tu pregunta, ¿se puede? Se puede. ¿Nosotros personalmente lo hacemos? No lo hacemos. Nosotros dejamos con Firebase. ¿Por qué? Porque Tag Manager, una de las grandes gracias o de las grandes ventajas que tiene Tag Manager es la previsualización, y la previsualización en apps es extremadamente compleja, por deciros que no se puede hacer. ¿Vale? Con lo cual, no te lo recomiendo, te recomiendo que trabajes directamente con Firebase Analytics. Vale, hay algunas preguntas más, pero nos está ayudando Asier a contestarlas. Si queréis por acabar, porque ya son las 11, pues bueno, Estela nos preguntaba por más información del curso, fechas, precios, si hay algún tipo de descuento para autónomos. Vale, hemos pasado un poco las URLs de donde pueden coger información, pero bueno. Sí, ya os digo, las fechas del curso no las tengo ahora en mente. El curso es este, aquí lo tenéis, fijaos, creo que es del... Asier, no sé si Asier está conectado, yo creo que tiene las fechas mucho más... Comentaba Asier que sí, que es en mayo, que no le ha dado tiempo a cambiarlo, pero lo está haciendo ahora mismo. Vale, os mandaremos a todos de todas formas. Fijaros, aquí en este curso, ¿vale? Aquí tenéis, creo que es el del 6 de mayo, creo que son estas, si no me equivoco, del 6 de mayo al 25 de junio, ¿vale? Este de aquí. El precio del curso, es 1.450 euros.
que es bonificable por Fundae. En el caso de que seáis antiguos alumnos del MIDE, vais a tener siempre un descuento, un importante descuento, ¿vale? Y evidentemente, si podéis también, el pago del curso se puede hacer de manera flexible en diferentes mensualidades, en diferentes cuotas y demás, ¿no? Siempre os vamos a dar facilidades para aprender. Nada más, espero que este webinar os haya resultado muy interesante. Si ha sido así, ¿por qué no? Compartidlo con vuestros amigos y con vuestros enemigos. Suscribiros a este canal y dadle a la campanita si queréis seguir en el sendero del dato. Y espero que dentro de muy poco podamos todos volver a vernos en los bares para seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed todos y todas muy buenos.